Dios les bendiga, hermanos. Vamos a esperar un poquito que se vayan conectando y ahorita comenzamos. Vamos a esperar un minutito que se vayan conectando. Es mi consejo cada día y en las pruebas que me guían. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Dios les bendiga. Vamos a empezar con la reflexión de esta noche. Dios bendiga a los hermanos que se están conectando. Y pues Dios bendiga a los que lo van a ver después, ¿verdad? Que no se pueden conectar. Y vamos a iniciar con una oración. Amén. Señor, en esta hora te doy muchas gracias por la oportunidad, Señor, que me das de estar aquí, Señor, compartiendo, Señor, esta enseñanza. Te pido, Señor, que usted bendiga este tiempo, Señor, que hemos apartado, que bendiga los corazones, Señor, que están dispuestos para escuchar y aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga también a los que se van a conectar después, que van a ver esta reflexión después, Señor, que usted sea con cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como habíamos estado viendo las semanas pasadas, estábamos viendo sobre la armadura de Dios y el día de hoy ya vamos en la espada del Espíritu. Y vamos a leer en Efesios 6. Vamos a ver en Efesios 6. Efesios 6. Vamos a leer del 10 al 17. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies del apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, así aquí como lo dice en Efesios 6:17, ¿cuál es la espada del Espíritu? Nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿verdad? El mismo texto nos lo responde y nos dice específicamente cuál es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y viendo, como ya lo habíamos explicado, la armadura de Dios pues está basada en la armadura de un soldado romano, ¿verdad? Entonces lo que llama la atención es de que de toda la armadura que hemos visto, la espada es el único elemento de ataque. Es el único elemento con el cual nosotros vamos a poder atacar, ¿verdad? Vamos a poder defendernos. Y tiene una doble función, que es atacar, ¿verdad? Que es con lo que nosotros pues vamos a atacar, y es con lo que nosotros pues vamos a defendernos. Y como habíamos visto, por ejemplo, el yelmo, que protege la cabeza, que contiene órganos vitales, la coraza, que también
protege todo lo que es el tórax, ¿verdad? Que también tiene órganos vitales. El escudo que cubre, sirve para cubrirse las flechas, ¿verdad? De los enemigos. Pero la espada es la única que es con la que nosotros vamos a poder atacar, ¿verdad? Y pues la espada tiene dos funciones, que es atacar y defendernos. Y como leímos también, como lo hemos visto, ¿verdad? Y como lo hemos estado leyendo ahí en Efesios 6, la espada, pues en la vida espiritual, pues representa la palabra de Dios, que esa es la espada del Espíritu. Y vamos a ver por qué el apóstol Pablo le da ese nombre o ese calificativo de espada a la palabra de Dios. ¿Por qué no decir que la palabra de Dios pudo haber sido la coraza, ¿verdad? Porque es la que nos protege también órganos vitales, o el yelmo, ¿verdad? Pero ¿por qué Pablo se refiere a la palabra de Dios como una espada? Y lo más probable, hermanos, es porque Pablo personalmente, él conoció el poder de una espada física, él conoció el poder de una espada de un soldado romano, ¿verdad? En carne propia. Él vio morir a compañeros del evangelio, ¿verdad? A morir a espada. De hecho, él murió también, ¿verdad? A espada de los soldados romanos. Y él sabía que una espada era muy poderosa. Él conocía el poder de una espada física, ¿verdad? De una espada así literalmente. Pero Pablo también conocía el poder de la palabra de Dios. Pablo también conoció en carne propia el poder, ¿verdad?, que tenía la palabra de Dios. Y cuando Pablo se dirigía a la ciudad de Damasco, porque Pablo era un perseguidor, ¿verdad? Un perseguidor de los creyentes, un perseguidor de los cristianos. Cuando Pablo se dirigía a Damasco para perseguir la iglesia del Señor, el mismo Jesús se le acercó y lo confrontó, ¿verdad? Y le preguntó que ¿por qué me persigues? Y vamos a ver en Hechos 9, del 3 al 6. Dice así, en Hechos 9, del 3 al 6. Mas yendo de camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo que ¿quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra mí al aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, a partir de que Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, Pablo ya no volvió a ser el mismo hombre. Pablo dejó de ser un perseguidor de la iglesia de Jesús, de la iglesia del Señor Jesucristo, y se convirtió en un apóstol, ¿verdad? Y seguidor de Jesucristo, ¿verdad? Y vemos aquí que lo que cambió la vida de Pablo fue, sin lugar a duda, la palabra de Dios. Entonces, Pablo, en carne propia, él había tenido esa experiencia, ¿verdad?, de que la palabra de Dios tenía poder. Y él por eso lo compara como una espada de un soldado romano, ¿verdad? La palabra de Dios, porque él en carne propia sabía que la palabra de Dios era poderosa, que la palabra de Dios lo había transformado y lo había cambiado a él, ¿verdad? De ser un hombre que quería el mal para el pueblo de Cristo, pues se convirtió en un seguidor, ¿verdad? Y en un predicador y en un evangelista. Y él vivió en carne propia lo que dice Hebreos 4:12. Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Entonces, él cuando escuchó, ¿verdad?, de la palabra de Jesús, cuando Jesús habló con él, ¿verdad?, y le dio palabra, Jesús y la palabra discernió las intenciones que tenía Pablo, ¿verdad?, en ese entonces, y dio un rumbo totalmente diferente a su vida, ¿verdad?, y a su destino y en su camino. Y también entonces pues bueno, aquí vemos pues que la palabra tiene poder, ¿verdad? La palabra es poderosa y por eso la palabra es de lo que debemos de usar ¿por qué la palabra debemos de usar para defendernos, ¿verdad? Como una espada. Y vamos a ver también el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús mismo, ¿verdad?, usó la espada del Espíritu en un enfrentamiento, ¿verdad?, contra el enemigo. Y antes de que Pablo nos dijera toda la armadura, ¿verdad?, antes de que él nos aconsejara o nos diera instrucciones, ¿verdad?, de cómo usar la armadura de Dios, antes de todo eso, Jesús ya había usado esta armadura y Jesús mismo usó esta herramienta de defensa, ¿verdad? Esta herramienta de ataque en contra del maligno. Jesús ya lo había hecho y fue cuando él fue tentado en el desierto. Y vamos a ver en Mateo 4:4. Mateo 4:4. La primera vez que el enemigo tentó a Jesús, dice que la primera vez que el enemigo tentó a Jesús, le dijo que si él, como Jesús, si recordamos, ¿verdad?, la lectura, Jesús tenía 40 días y 40 noches sin comer, ¿verdad?, ningún alimento, ni agua, ni nada, ¿verdad?, estaba en el desierto. Entonces, cuando Jesús estaba en esa condición, ¿verdad?, estaba en una condición físicamente, estaba débil, ¿verdad?, pero su espíritu estaba fuerte. Y cuando el enemigo trata de tentarlo, pues él le dijo que si era el Hijo de Dios, que convirtiera las piedras en pan, ¿verdad?, para que se alimentara. Entonces Jesús le respondió de esta manera. En Mateo 4:4 Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estas palabras, hermanos, Jesús aquí estaba citando una cita bíblica de la Torá, ¿verdad?, que le llaman ellos en los judíos, ¿verdad?, porque Jesús era judío. Estaba citando un versículo que viene en la ley y esto está en Deuteronomio 8:3. Si pueden ir a verlo en Deuteronomio 8:3. Dice así, esta fue la cita que Jesús dijo en esa primera tentación. Dice, y se te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces aquí podemos ver, hermanos, cómo Jesús en esta primera tentación, ¿verdad?, que el enemigo que le presentó, pues él conocía la palabra de Dios. Jesús conocía la ley, ¿verdad?, conocía su palabra, conocía sus mandamientos, sus estatutos, ¿verdad? Él meditaba en la palabra de Dios y pudo sacar su espada a tiempo, ¿verdad?, y poder defenderse contra esa acechanza del enemigo. Y en la segunda tentación, en Mateo 4:6, también el enemigo le decía que se lanzara, que si era el Hijo de Dios, que se lanzara del precipicio, ¿verdad?, donde estaba, y que si al cabo Dios iba a mandar ángeles, ¿verdad? Pero Jesús le contestó en Mateo 4:7, le contestó, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y esa cita, hermanos, Jesús la tomó de Deuteronomio 6:16.
Deuteronomio 6:16 dice: No tendrás, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masha. Entonces, aquí, hermanos, también podemos ver cómo Jesús usó la espada del Espíritu para defenderse de las acechanzas del enemigo. Y la tercera, hermanos, que fue tentado Jesús, que fue en Mateo 4:8. En Mateo 4:8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esto está escrito también en Deuteronomio 6:13. Dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, ¿verdad?, el ejemplo que Jesús nos da, ¿verdad?, porque dice en la lectura, ¿verdad?, de la tentación de Jesucristo, dice que el enemigo se fue, ¿verdad? Entonces, si podemos ver, Jesús es un gran ejemplo, ¿verdad?, clarísimo de lo que es la guerra espiritual, ¿verdad? Porque él usó esta arma que nos aconseja Pablo, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y lo que único que hizo Jesús, pues, fue declarar la palabra. Y esto fue suficiente para que Satanás se alejara. Entonces, el poder, para que usted pueda ver el poder, ¿verdad?, de tan inmenso que pueda tener la palabra, ¿verdad?, de Dios, como lo vimos anteriormente, ¿verdad?, que la palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Entonces, es muy poderosa la palabra de Dios para nosotros poder usarla, ¿verdad? Como les dije, el significado o la forma en que va a actuar la palabra, pues va a ser para nosotros poder atacar. Es con lo que nosotros vamos a poder atacar. Las demás piezas de la armadura, pues son de resistencia, es de resistir y resistir y resistir, pero Dios nos ha dado un arma, ¿verdad?, para nosotros poder defendernos, y esa es la palabra de Dios, es la palabra, la Biblia, ¿verdad? Necesitamos nosotros leer, ¿verdad?, constantemente la palabra de Dios para nosotros poder saber qué es lo que vamos a decir, ¿verdad? Porque si vienen pruebas a nosotros y vamos a estar, no sé, tal vez en depresión o con inestabilidad económica, pues aquí mismo, ¿verdad?, en la palabra de Dios viene la respuesta y viene todo lo que el diablo nos puede atacar a nosotros, nos vamos a poder defender de aquí, pero necesitamos nosotros leerla y llenarnos, ¿verdad?, meditar en su palabra para nosotros saber cómo vamos a usar qué espada o cómo vamos a sacar el texto adecuado, ¿verdad?, para nosotros. Jesús conocía la palabra, Jesús conocía la ley, Jesús conocía todo, entonces él fácilmente pudo sacar eso. Nosotros tenemos que conocerlo también para nosotros poder resistir y vencer al enemigo, porque cuando nosotros resistimos a los ataques del enemigo, nosotros frustramos los ataques y frustramos también las ideas perversas que el enemigo tenga para nosotros. Entonces frustramos todo eso y el enemigo se aleja de nosotros y vamos a tener la victoria. Y esto ha sido todo, hermanos. Espero que haya sido de bendición para su vida. Les voy a dejar, tengo unos textos que separé para cuando nosotros a veces pasamos, ¿verdad?, por inestabilidad económica o por tristezas, depresión, ansiedad, y los voy a publicar aquí mismo en la página para que los lean, ¿verdad? Y pues los tengan ustedes también, los tengan apuntados en una libreta para que no se les olvide, ¿verdad? Y los estén repasando. Vamos a orar para terminar. Señor, en esta hora te doy muchas gracias por esta palabra, Señor.
Muchas gracias, Padre, porque tu palabra es poderosa, Señor, porque tu palabra, Señor, nos llena, Señor, y nos ayuda, Señor, a vencer. Te pedimos, Señor, en esta noche que tu Espíritu Santo, Señor, esté con cada uno de nosotros, Señor, que podamos tener, Señor, un sueño grato, un sueño agradable, Señor, un sueño reparador. Y que tu Espíritu Santo, Señor, y tu presencia siempre nos acompañen. Ayúdanos, Señor, a estar constantemente meditando, Señor, en tu palabra. Y también, Señor, a estar leyendo, Señor, a estar aprendiendo más de ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Y mañana hay reunión presencial a las 7:30 y también se va a transmitir en línea. Dios les bendiga.